El charco de San Ginés nació hace ya más de 6 siglos como un pequeño puerto pesquero natural donde el charco hacía de barrera natural para la entrada y salida de los barcos pesqueros que se cobijaban en la laguna natural que formaba el charco de San Ginés. No tardó mucho en que se convirtiera en el puerto principal utilizado para el transporte de provisiones. Al ser una pequeña isla, la dependencia con el exterior era vital para el desarrollo. Incluso el abastecimiento del agua en su gran mayoría era vía marítima, ya que antes se traía gran cantidad de agua en camiones cisternas para abastecer la demanda cada vez más creciente del pueblo conejero. Este puerto de pescadores nació por el año 1400 y por aquel entonces la capital de Lanzarote era Teguise, pero el charco de San Ginés fue poco a poco creciendo y necesitando otros servicios no solo relacionados con el sector pesquero. Además, Arrecife, al disponer de un clima más cálido y disponer de un paisaje más llano para el transporte por carretera que Teguise, poco a poco se fue consolidando y disponiendo de mayor población que Teguise. La protección contra los piratas fue decreciendo y la importancia del castillo de Huanapay, actualmente conocido como el Museo de Santa Bárbara, dejó de ser vital para Lanzarote, por lo que también ayudó a que Arrecife se fuera consolidando como la capital de Lanzarote. La parroquia de San Ginés en Arrecife y junto al charco de San Ginés data ya desde 1630. Arrecife, pues, ya es reconocida como ciudad desde el siglo XVIII y pasa a ser capital de la isla en el siglo XIX debido al gran volumen de negocio del transporte del comercio de jabones, cochinilla y evidentemente de la pesca que adquiría sus capturas no solo en las costas de nuestra isla, sino en las costas de África. Por aquel entonces, la isla disponía incluso de barcos que zarpaban a Cuba y a otras colonias españolas, por lo que fue pieza fundamental para el gobierno de España. Es importante destacar las fiestas de la capital de Arrecife, popularmente conocidas como los Sangineles, donde el charco de San Ginés toma el principal protagonismo, ya que es aquí donde se celebra una gran cantidad de eventos deportivos y lúdicos con música, vela latina, jolateros, juegos de carta y mesa y un sinfín de eventos lúdicos festivos. Al ser Arrecife un pueblo que en sus inicios era pesquero, aún se sigue celebrando con fervor el Día de la Patrona de los Pescadores de España y Canarias, la Virgen del Carmen. Es aquí donde el charco de San Ginés y el barrio popular de Valterra toman un gran protagonismo, ya que se saca a la Virgen del Carmen al mar y le dan un bonito paseo. Un hermoso ritual en la capital que no debería nadie perderse. Después de esta visita por el emblemático charco de San Ginés, me toca darles la bienvenida. Yo soy Fran Vega, este programa es tu evento y déjenme explicarles un poco cómo se va a estructurar este programa. Primero tendremos la visita, lo que denominaremos la visita, serán diferentes lugares de nuestra isla que consideramos que son imperdibles y que tienen que visitar si están en nuestra isla o si son visitantes de ella. Seguidamente tendremos el Rinconcito. El Rinconcito es un lugar distendido donde charlaremos durante unos minutitos con gente relacionada con la cultura de nuestra isla, gente que puede estar relacionada con diferentes asociaciones, agrupaciones o simplemente personajes únicos que fomentan la cultura de nuestra isla. Para terminar con la agenda. La agenda son todos esos eventos a los que queremos que todos vayan y disfruten, porque en nuestra isla, sin lugar a dudas, puedes encontrar tu evento. Como bien avanzábamos antes, ahora llega el momento del Rinconcito. Con este marco incomparable del charco a mis espaldas, me encuentro con una de las personas, se podría decir, más importantes de nuestra isla a nivel cultural. ¿Conocen la Orquesta Clásica de Lanzarote? ¿Quién está detrás de esos eventos que tenemos tanto en este lugar como en otros lugares de nuestra isla? Pues aquí lo tengo, ahí lo están viendo en sus pantallas. Roberto Fuentes, muy buenas. Muy buenas. Presidente de la Orquesta Clásica de Lanzarote. Sí. Cuéntanos, Roberto, ¿de dónde surge la orquesta? ¿Por qué? Bueno, la orquesta surge justamente después de... Pertenecía a la Coral Polifónica San Ginés, de la que también estuve muchos años ligado, cantando, y también de presidente habíamos hecho un espectáculo con un músico que se llama Manuel Becerra, y ese espectáculo salió muy bien, era un guiño a Sudamérica, y entonces pues hablando un día con él, le dije, oye,
no sé, me está pasando por la cabeza que por qué en Lanzarote no hay ninguna orquesta clásica, porque no intentamos hacer algo como una pequeña orquesta de cámara, ¿por qué no lo vemos? Entonces, bueno, él dijo, venga, vale, ¿por qué no lo vemos? Hicimos un estudio, se arrimó también al carro a José Rodríguez y fuimos los 3 fundadores que empezamos a analizar, visitamos distintas instituciones y le dijimos, mira, es importante que en Lanzarote haya una orquesta clásica. No sabemos si se va a lograr o no, pero bueno, empezamos a dar los pequeños pasos. Y por ahí, por el año 2012, fue cuando nosotros comenzamos a plantar ahí la semilla de lo que era la Orquesta Clásica de Lanzarote. Cuando comienzan y empiezan a mover un poco todo el ámbito cultural de la isla y se empiezan a encontrar con un terreno casi inexplorado, porque no había anteriormente nada parecido. ¿Cuál es el primer reto que toman? El primer reto de todo es acercar la música clásica a la población. Una isla que por la importancia turística que tiene y porque Arrecife o Lanzarote en general somos la tercera isla en importancia en Canarias, no entendemos ni entendíamos en su momento cómo en Tenerife había una orquesta sinfónica, en Gran Canaria había otra, además con unos presupuestos bastante elevados, y ya no solamente por el presupuesto, sino por la calidad y el nivel que tenía, y cómo que en Lanzarote no la había. Entonces nosotros quisimos impulsar por ahí, siendo conscientes de que también en Lanzarote, como tú bien decías, era algo desconocido. Es verdad que vienen orquestas, vienen diferentes grupos a tocar, pero siempre de fuera. Pero siempre de fuera. Y entonces, ¿cómo era la forma de acercarlo? Bueno, llevándolo al público. ¿Y de qué forma la podíamos llevar? Pues con un repertorio bastante asequible, con profesionales de la música. Eso era muy importante. Los músicos que pertenecían a la orquesta o que colaboraban con la orquesta tenían que ser gente que habían terminado sus estudios. Y después lo que nos dimos cuenta era que lo podíamos hacer con algo de teatro. Entonces podíamos contar alguna historia, y le podíamos introducir música clásica. Y entonces por ahí empezamos. Claro, porque sí que es cierto que en la isla hay bastantes grupos de teatro. Se suele conocer la aceptación que tiene el teatro, a veces costumbrista, a veces un poco más profesional, que tenemos en la isla. A la hora de hacer una unión entre música clásica y teatro, ¿cuánta gente más o menos se empieza a involucrar en el tema? Pues depende. La primera actividad que nosotros hicimos era una obra muy arriesgada, que fue Historia de un soldado, del compositor de Stravinsky. Una obra muy complicada musicalmente, pero al mismo tiempo es una obra muy didáctica para los colegios y para el alumnado en general. Y fue entonces cuando hicimos con un grupo de músicos de 8 personas y 8 actores, pusimos en escena en el teatro, en ese caso el Teatro Insular, ahora Teatro El Salinero, Víctor Fernández Gopar, pues pusimos en escena esa obra para los alumnos, que tenía una pequeña historia detrás que había hecho Stravinsky, que además que la había escrito, y nosotros lo que pasaba es que la adaptamos. Entonces vimos que era una de las formas y uno de los vehículos en la que podía llegar la música clásica a la gente de una forma diferente, más práctica, más alegre, más atractiva. ¿Sorprendió la aceptación de la gente? Sí, a ver, yo recuerdo que el primer concierto que nosotros dimos de inauguración, estaba muy nervioso. A mí me pareció, sinceramente, ahora hablando en confianza contigo, me pareció un poco pesado. También yo creo que era el desconocimiento del tema. Yo no soy músico, soy muy amante, estudié canto en su momento, pero por circunstancias no terminé, por cosas de trabajo, pero no soy un entendido de música clásica. Pero sí que es verdad que sé lo que me puede gustar o lo que le puede gustar a la gente. Bueno, hay gente a lo mejor que dice, los entendidos dicen que esto es genial. Bueno, o te gusta o no te gusta, o son bonitas o no son bonitas. Y para un primer concierto en Lanzarote, como nos queríamos presentar, creo que además que yo conté con profesionales, tenía que haber sido
mucho más palpable, mucho más menos digerible. Entonces a partir de ahí fue cuando yo dije, no, de ahora en adelante yo los conciertos que se vayan a hacer, yo quiero escuchar primero cuál es el repertorio, y nosotros además teníamos la posibilidad, o yo en este caso tenía la posibilidad de elegir junto con los músicos cuál era el repertorio más adecuado para donde se iba a hacer. Claro, es un poco como lo que dicen, ¿no? Que el camino se hace andando. Sí. ¿No? Claro, empiezas con una meta y sí. Claro, evidentemente ya luego se va modificando con el tiempo. Empezamos en un teatro, como es el ahora conocido El Salinero. ¿Te imaginaste en algún momento que de ese teatro, por ese año, ibas a terminar haciendo una obra como puede ser Tempo Lanzarote en Los Jameos? No. ¿Cómo surge todo? ¿Cómo es ese proceso? Ese proceso, anteriormente habíamos estado recorriendo los barrios con una pequeña obrita donde incluíamos músicos profesionales y hasta niños de 6 años que tocaban, basada en la historia de Schumann, de Clara Schumann, que era la mujer de Robert Schumann. Y entonces, bueno, lo que dices tú, el camino se hace andando, ¿no? Entonces se va a reabrir el Auditorio de los Jameos. Los centros turísticos quieren contar con un concierto que ya habíamos hecho con Benito Cabrera, el timplista. ¿Por qué año más o menos para que los telespectadores se sitúen? Estamos en el 2018, posiblemente 2015, finales de 2015. Entonces me dicen, oye, vamos a hacer un espectáculo y un acto de reapertura del Auditorio de los Jameos, y queremos contar con ustedes y con otra gente, con más gente, tal. Entonces yo recuerdo de jovencito, de ir al Auditorio de los Jameos, ver los espectáculos que habían allí, y entonces dije, bueno, pues le voy a ofrecer otra cosa diferente. Entonces hablé con el gerente y digo, mira, te voy a ofrecer lo que es un pack de lo que yo creo que debería ser la reinauguración de los Jameos, del Auditorio de los Jameos del Agua. Algo clásico contando una historia de Lanzarote. Es muy arriesgado, pero hay 3 puntos muy importantes en la isla que deben ser recordados, que mucha gente no lo sabe, que es la piratería, las erupciones volcánicas y, por último, la figura de César Manrique y el turismo en la isla. Bueno, vamos a verlo, tal, como lo hacemos. Y bueno, para sorpresa de todos y con una apuesta muy arriesgada y tal, pues salió, creo que notablemente. Es decir, digo notable porque el tiempo que nos permitió, hasta el último momento estaban limpiando el auditorio, nosotros estamos intentando ensayar, o sea, casi prácticamente era una carrera contrarreloj. Sí, y bueno, luego ya después una segunda y una tercera etapa que tú muy bien conociste, donde yo creo que se perfilaron muchas historias y muchas cosas de lo que era Tempo, ¿no? Tempo Lanzarote. Creo que de último estábamos muy contentos por la acogida que había tenido en el público. Era un lenguaje para toda la gente, además muy atractivo, estaba destinado no solamente a la gente de aquí sino a la gente de fuera, por lo tanto no había texto. Y bueno, yo creo que era una simbiosis entre música, danza, teatro, iluminación. Claro, eso te iba a comentar, que una vez más arriesgando, siguiendo uniendo, si se empezó uniendo teatro con música clásica, aquí además se une ya pues un poco casi todas las ramas del arte, por decirlo así, porque tenemos danza, tenemos teatro, aunque sea no verbal, pero sigue siendo expresión corporal, música clásica, y además le unimos música canaria también. Música canaria y audiovisual. Y canto, ¿no? También había canciones más o menos canarias, entonces, y todo eso con algo también muy único, que fue pues la creación del espectáculo en sí, que también llevaba música compuesta por José Rodríguez y por mí, y pues la parte de danza y teatral que se hizo pues con gente también profesional, ¿sabes? Un espectáculo yo creo que bastante redondo, de último estaba quedando muy redondo, era muy sacrificado, de verdad, pero valía la pena. A veces estar sacrificado allí los domingos, dando a conocer una parte de la historia de la isla de Lanzarote tan desconocida para muchos. ¿Crees que la isla está preparada para este tipo de eventos? O sea, ¿está familiarizada con este tipo de eventos culturales? ¿Necesita más?
¿Se puede evolucionar todavía aún más? Yo creo que la evolución es algo que culturalmente nunca va a dejar de existir. O sea, que yo creo que la evolución es algo que lleva en sí la cultura. La cultura siempre está evolucionando. Y por mucho que diga, no, hemos llegado hasta aquí, es que nunca llegamos hasta ahí, ¿sabes? Que nunca cada hay un vez techo. más. No hay techo. Aunque muchas veces nosotros pensamos, hay techo, pero es que no hay techo. Cada vez hay más, cada vez cambios. Incluso en el mismo espectáculo de Tempo veíamos, esto lo podemos mejorar, con lo que tú pensabas que ya había un techo, esto todavía se puede mejorar más, aquí podemos aportar más. Y culturalmente yo creo que es así. La isla de Lanzarote ha sufrido un cambio muy significativo en los últimos 8 o 9 años. Contamos desde un principio, cuando yo era pibito, que estaba César aquí, y las primeras cosas que venían las traía a lo mejor César Manrique, por la vinculación que tenían con muchos artistas. Nosotros llegamos aquí a ver artistas que no sabían. Entonces fue César quien metió ese gusanillo de... No, bueno, gana. él inconscientemente, ¿no? Es decir, Fernando Gómez Aguilera, el director de la fundación, dijo una vez en una entrevista que César vivía en una isla dentro de la isla de Lanzarote. Y es verdad, él tenía su mundo, su historia, que además abría amablemente y que daba a conocer, pero nosotros no éramos conscientes de ese favor que nos estaba haciendo, ¿no? Y para él era algo como muy normal, claro, hacerlo, ¿no? Yo creo que nunca se dio cuenta de lo que estaba realizando culturalmente. Por otro lado, pues aquí habían grupos con modestos de música, de rock, de folclore y demás. Y después yo creo que pasó una evolución, hubo yo creo que un proceso de sequía. Date cuenta que aquí tenemos el hándicap que la mayoría de los jóvenes se van fuera a estudiar. Luego, en ese periodo de tiempo, cuando la gente ya viene a estudiar, ya vienen a trabajar o se van a otro sitio, con lo cual siempre queda esa historia de medio rara. ¿Qué ha pasado en los últimos 8 años? La isla yo creo que ha dado un vuelco culturalmente a favor. Hay muchas cosas, muchas historias. Yo sé, ahora te nombro Arrecife en Vivo. Nosotros no pensábamos contar con un espectáculo como Arrecife en Vivo y de la manera que se está haciendo y hecho por gente de aquí. Cuando que parece que la gente de aquí era lo que no primaba, sino lo de fuera. Y nos hemos dado cuenta que dentro de la isla también hay gente muy válida, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que ha ido evolucionando y cada vez vamos evolucionando un poquito más. Entonces cada vez se puede decir que está habiendo más conciencia, aún si cabe, del talento y del arte que tenemos en esta isla, que no siempre hay que recurrir a externos, ¿no? Sí, lo que pasa es que después, por otro lado, pienso y creo que en algunos aspectos se ha dejado un poco de la mano. Yo he pertenecido también al grupo folclórico y yo creo que el folclore está un poco dejado de la mano. No sé, es decir, ahora mismo los grupos folclóricos, con la gente que he hablado, con los que llevan, me comentan esas cosas y yo lo veo también. Yo creo que están subsistiendo porque ellos mismos han creado festivales folclóricos que los llevan ellos directamente, pero no porque se haga o no sé, yo lo veo muy pobre, no se ha estudiado convenientemente. Hay previsto hacer un museo etnográfico sobre vestimenta y cultura tradicional y no se ha hecho, aunque sí que es verdad que creo que está previsto hacerlo. Pero esas cosas son primas, ¿no? Arrecife, por ejemplo, me da pena, en Arrecife no hay una banda de música, ¿no? Casi muchos pueblos hay bandas de música. En Arrecife, capital, no hay una banda de música como había antes, ¿sabes? Entonces, esa parte es la que creo que está un poco, que hay que trabajar más. Y en la música clásica, yo creo que un tanto igual, ¿sabes? Está un poquito dejado de la mano, pero bueno. La labor nuestra está en luchar. Roberto, muchísimas gracias por haber apadrinado el programa, por haber sido el primer invitado. Es un gusto hablar siempre contigo. Nos podrían dar 4 programas con él. Sé que no va a ser la única vez que nos veamos, no por lo menos aquí. Queda pendiente esa cita. Sí. Muchísimas gracias. Seguiremos poniéndonos al día de la orquesta clásica. Me muero de ganas por lo que viene, sobre todo por ese evento único.
pero ustedes lo verán también porque iremos de alguna manera o de otra, pero iremos. Llega el momento de seguir con ese legado que tanto Roberto decía, con dejar algo positivo en la sociedad, y qué mejor que algo positivo que qué hacer esta semana o este fin de semana, así que yo a ustedes les veo en la agenda. Una vez terminada la charla con Roberto Fuentes, presidente de la Orquesta Clásica de Lanzarote, nos hemos trasladado aquí, a este espacio, a la agenda. Cada semana les iremos mencionando todos los eventos que pueden encontrar en nuestra isla, tanto sea entre semana como fin de semana, y que se adapta a todos los públicos. Siempre después del rinconcito nos trasladaremos a este espacio, a este rectángulo que ustedes están viendo en sus pantallas en blanco, para que ustedes escriban en su agenda todos los eventos que tenemos en nuestra isla. Sin más preámbulos, vénganse conmigo a la agenda. El martes 23 a las 5 de la tarde podrán disfrutar del taller de fanzine impartido por Tony en el Almacén. A las 8:30 de la noche, en el marco de la exposición Ultra Souvenir, presenta la edición del libro de artista Nicolás Lais Placeres, Elementos Identitarios, también en el Almacén. El miércoles 24 a las 5 de la tarde tendremos el taller de collage impartido por Tony en el Almacén. También a las 5 de la tarde se celebrará el Día Internacional de las Bibliotecas en el Centro Cívico de Arrecife. El jueves 25 a las 5 de la tarde podrán asistir al cuentacuentos familiar Rumbo a la Aventura con Cristina Temprano en el Centro Cívico de Arrecife. A las 7 de la tarde podrán disfrutar de la presentación del fanzine Crema con artistas locales y producido por Cultura Lanzarote en el Almacén. A las 8 de la noche, en el Taro de Taiche, será la presentación del libro a través de Pilar del Río y Fernando Gómez Aguilera, El cuaderno del año del Nobel. El viernes 26 a las 5 de la tarde podrán asistir al cuentacuentos familiar Qué animalada con Laura Escuela en el Centro Cívico de Arrecife. A las 6 de la tarde podrán disfrutar de la muestra de fanzines y cuadernos de artistas en el Almacén. Viernes 26 y sábado 27 de octubre a las 9 de la noche podrán asistir a Noches de Bohemia con troveros da Sieta, timples y otras pequeñas guitarras del mundo, Olga Serpa y Mestizay y Bohemia Lanzarote en la Plaza de los Leones en Teguise. El sábado 27 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de mediodía, podrán disfrutar de diferentes actividades en el Festival Onda Molonda 2018 en la Plaza de Santa Elena en Playa Honda. A las 11 podrán asistir al espectáculo de narración oral por Cristina Temprano con música de José Rodríguez, César Manrique, Rojo, Negro y Blanco en la Sala José Saramago en la Plazuela de Arrecife. A las 12 de mediodía, en la Biblioteca Infantil podrán asistir al Bebecuentos a la Mar con Laura Escuela. A las 6 de la tarde, en el Centro Comercial Biosfera Plaza, podrán disfrutar del cuarto concurso de disfraces de Halloween. A las 6:30 de la tarde, en el Centro Comercial Dayland, tendremos actividades infantiles, taller de Halloween, creación de máscaras con goma eva, bajo inscripción previa por WhatsApp en el número 618-280-083, con un máximo de 30 niños. A las 8 de la noche tendremos la mesa redonda sobre la cultura del fanzine en Lanzarote en el Almacén. A las 9 de la noche asistiremos a la proyección del documental Grapas, más encuentro con uno de sus directores, Mon Magán, en el Almacén. El domingo 28 de octubre a las 9 de la mañana tendremos la red de senderos desde el pueblo de Tías hasta las Maretas de Montaña Blanca, un sendero circular de dificultad media interpretado en castellano e inglés, y a lo largo del recorrido se dará a conocer el valor geológico, arqueológico y la historia del pueblo de Conil y su entorno antes y después de las erupciones de Timanfaya del siglo XVIII. A las 11:30 de la mañana tendremos actividades infantiles en el Centro Comercial Dayland, taller de Halloween, decoración de calabazas. Inscripción previa por WhatsApp en el número 618-280-083 con un máximo de 30 niños. A las 12 de mediodía podrán disfrutar de la operación del Ejército del Aire Patrulla Águila en la playa de las Cucharas en Costa Teguise. Pues ya lo saben, todos esos eran los eventos que tendremos esta semana en nuestra isla, y si esta semana visitábamos la ciudad actual de Lanzarote, la próxima semana visitaremos la ciudad de antaño, Teguise. Allí, en el rinconcito, vendrá como invitado José Manuel Clark, presidente de la compañía teatral Shakespeare. Por mi parte, nada más, esto ha sido tu evento hasta ahora. Muchísimas gracias por habernos permitido entrar en todos los hogares de la isla. Un beso muy fuerte y hasta la próxima semana.